Buenos días con todos nuevamente. Esta es una nueva transmisión para ustedes. Hoy, 9 de abril del 2020, son las 12:38 de la mañana, ya mediodía. Esta es una nueva entrevista, esta vez con el doctor Fidel Márquez, gran amigo, persona que respeto y considero mucho. Fue en algún momento decano de la facultad en donde estudié algunos años atrás, lo recuerdo con mucho cariño, y además pues ahora gran amigo. Fidel es actualmente prorector de la Universidad de Ecotec, doctor en economía, y hemos decidido escoger un tema muy interesante para compartir con ustedes. Con Fidel conversábamos días atrás por chat que sorprendentemente en países no liberales, diría uno de los líderes no liberales del mundo, los más socialistas del mundo, Cuba, su país natal, es sorprendentemente uno de los países que mejor está manejando la pandemia en el mundo, y sin embargo nosotros no estamos aprendiendo de esas mejores prácticas. De todos los países deberíamos aprender las cosas buenas, y en esta ocasión al doctor Fidel Márquez le he pedido unos minutos para poder hablar sobre esta realidad, que nos cuente lo que están haciendo allá, cómo lo están haciendo, qué es lo que podríamos hacer mejor en Ecuador, y luego, y si nos regala unos minutitos más, de pronto hablamos también de economía. Doctor Fidel Márquez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Un placer poder conversar contigo. Fuiste mi alumno en la Universidad de Espíritu Santo cuando eras estudiante de administración, y además con tu esposa que fue alumna de la Universidad de Ecotec. Sí, claro. Esto, por supuesto que para mí es un placer poderte acompañar hoy y aportar con algo de las ideas de lo que pasa en el mundo. Y yo creo que en estos momentos no debemos pensar tanto en ideologías, sino pensar en qué práctica podemos adaptar para poder salir de esta situación lo más rápido posible y lo mejor posible, que creo que es a donde tenemos que apuntar todos. Evidentemente que en este sentido tenemos que decir que, bueno, históricamente a la salud pública de Cuba la han puesto de referencia y de ejemplo de atención primaria en salud. Y tan es así que, independientemente de que uno promulgue o no con el sistema político que allá existe, sí hay todo un sistema estructurado de atención primaria que empieza por tener un médico cerca de la población, que es lo que se llama ya, y se le dio que organizar el médico de la familia, que atiende aproximadamente unas 200 familias. Es como el médico de cabecera puesto por el Estado que atiende a esas familias. Pero lo importante de acá no es que exista un médico si es puesto por el Estado o no, sino que practican una medicina preventiva. Es decir, que van hacia monitorear a las personas de alto riesgo y le llevan, digamos, la hoja clínica del paciente, la están llevando constantemente con alguien que está cerca de ese paciente y es el vecino, porque el médico vive en esa zona o tiene su consultorio allí donde mismo están los diabéticos, los hipertensos, las embarazadas, las personas de la tercera edad, los que tienen enfermedades catastróficas, los que tienen determinadas discapacidades físicas o mentales, que de una u otra manera son atendidos y son evaluados constantemente. Eso es en teoría. También está el hecho de que en Cuba se han pasado por muchísimas epidemias, desde históricamente hablando, con el dengue, la sarampión, la meningocócica, la rubiola, la varicela y todo este tipo de enfermedades que fueron de una u otra manera en su momento atendidas con campañas primarias. Y por ejemplo, para que tengas una idea de qué es lo que se hace, y cuando vivía allá me tocó en las epidemias del dengue, de una u otra manera vivir eso.
en el sentido de que inmediatamente se va a un poco hacer las cuarentenas, ¿no? Que llamamos, pero allá, a diferencia de acá, se designaron hospitales específicos para atender a los contagiados, zonas para atender a los posibles contagiados, separados del resto de la población, y zonas para que se aislaran aquellos que estaban en proceso de esperar los resultados, pero que tenían síntomas. Es decir, y esto es lo interesante de esta historia, la economía de un país o qué tan desarrollada esté esta economía o qué tan libre pueda ser esta economía de cara al mundo, no significa necesariamente que los resultados sanitarios en una emergencia como esta estén relacionados, porque la mayoría de ecuatorianos puede pensar, y creo que eso es lo rico de esta entrevista, que Ecuador, al ser un país, digámoslo así, en vías de desarrollo, un país que todavía está peleando, luchando y que el tema económico es parte de su agenda y de sus discusiones frecuentes, está teniendo menos éxito en el tema sanitario que Cuba, que económicamente es un país, digámoslo así, menos próspero que Ecuador. Sin embargo, ellos lo hacen mejor. Entonces, ¿cuál es, a su criterio, doctor, la práctica o cuál es la mentalidad o cuál es el orden que ellos tienen que nosotros no tenemos, que deberíamos de tener? Sí, mira, hay varias cosas que son importantes, Héctor, que nosotros digamos. También acuérdate que acá, allá es un régimen represivo, que o cumples o te montan en un camión militar y te llevan para donde te tienen que llevar. Es decir, hay todo un proceso también de un poco dictatorial a la hora de tomar las medidas, ¿no? Claro, Y por eso medio de una es, fuerza, digamos, hay, física. hay una fuerza física de por medio donde te cogen y te cierran completo y te levantan a todo el mundo y te lo llevan donde tiene que estar. Y no hay derechos humanos ni nada de eso que puedas protestar, ¿no? Para Claro, también poner clarita las cosas sobre la mesa, que es parte de lo que de una u otra manera se dice, bueno, en un régimen dictatorial se toman la medida y se cumple, claro, porque hay una imposición a la fuerza. Eso claro. también hay que decirlo, ¿no? Pero independientemente de eso hay otra cuestión importante y es el hecho de que en Cuba hay casi 100.000 médicos. Hay como 8 o 9 médicos o hay como 8 o 9 médicos por cada 1.000. Déjame ver cuál es la proporción. Son 10 millones de personas, más o menos, si Son tenemos 10 100.000 personas para cada médico, o un para médico cada para cada médico. 10 personas. Más o menos, esa es la proporción que hay allá, imagínate. Y la mayoría de estos médicos no están en la parte de los grandes hospitales y todo esto, sino están en atención primaria. Y por otra parte está el hecho de que, acuérdate que en Cuba, y esto es importante que se tenga, ha tenido una política de exportar servicios médicos, que acá no me voy a poner en el sentido de que a los médicos cubanos, al gobierno de Cuba se le paga $6.000 y a los médicos nada más se les hace $700, ¿no? Mensuales. No voy a discutir ese plano de utilizar al ser humano como mercancía, ¿no? En Claro, ese sentido, que es algo que vemos en los medios de comunicación críticas y que se sabe, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está estructurado detrás de esto y qué grano racional podemos sacar nosotros para aplicarlo nosotros acá. No de nos acuerdo. fijemos ahora en la parte negativa, vamos a lo rescatable que puede servirnos a nosotros. En este sentido, con esta ayuda que se ha dado, inclusive se mandó, existe una brigada de médicos cubanos que se llama la Brigada Henry Reeve, tiene nombre hasta de un inglés, el inglesito, que fue un general de la guerra de independencia del 1800 y pico contra España de Cuba, del ejército independentista cubano. Que además no era inglés, sino americano, era norteamericano, pero se le llama como a Henry Reeve el inglesito. Esa brigada de médicos y enfermeros y técnicos
fueron los que participaron en el combate contra la epidemia del ébola en África. Entonces ya es un grupo de profesionales que están preparados con experiencias para enfrentar este tipo de acontecimientos. Entonces, pero además, en Cuba existen, perdón que lo interrumpa, doctor, en Cuba existen protocolos, existen sí, manuales, ¿cómo están organizados? sí, no, existen todos unos protocolos, existe todo unos procesos donde además lo primero es que estos médicos de la familia van y revisan todas las casas y hacen un levantamiento primario de información sobre quiénes tienen síntomas y quiénes no tienen síntomas. Y entonces a esos que tienen síntomas inmediatamente se los llevan y le hacen la prueba. Al hacerle la prueba ya tú detectas y si da un positivo, coges a todo ese grupo que estuvo alrededor y lo aíslas. Y le haces la prueba. ¿Qué ocurre? Se hacen pruebas masivas en este sentido y se van aislando los que tienen los que tienen el virus de los posibles que tienen virus y se van decantando. Pero todo el mundo que tuvo relación con el que dio positivo tiene que ir a pasar la cuarentena y se le hacen, después del tercer día se le hace un examen y después al día 14 se le vuelve a hacer otro examen para ver si ya libró. Si le da los dos negativos puede regresar a su casa. Entiendo. Es decir, en otras palabras, lo que usted me está describiendo es una sociedad, una comunidad orientada al orden, a la disciplina, digamos, en extremo coercitiva, por supuesto, porque esto es un régimen dictatorial que desde luego probablemente vivir en él pues no es deseable para toda la vida, pero en situaciones como estas, en donde el orden, el control y la disciplina son importantes, resulta que se convierte en una fortaleza. En una fortaleza y en un arma para poder combatir. Además, hay otra cuestión que tenemos que tener presente. Recuerden que Cuba está en la zona de grandes huracanes. Existe todo un esquema de defensa civil en función de enfrentar los huracanes y son a veces 5 y 6 por año. Wow. Y entonces la gente se prepara, se organiza y hay momentos en que tienen que evacuar a las personas. Es toda una cultura del riesgo que se te enseña hasta desde inicio en la escuela, desde la primaria. Es decir, hay un tema cultural, educativo, formativo, sí, que Ecuador no tenía, no estábamos preparados para esto y preparar a toda la comunidad, a 17 millones de personas en 2 semanas es prácticamente imposible. Es imposible. Por eso es que yo soy de criterio, Héctor, y es una de las cosas que tenemos que sacar acá en el país. Hay que tener una materia desde la escuela de prepararnos para enfrentar estos avatares que, si tú analizas, mira, tuvimos en el 2002 tuvimos una epidemia. Tuvimos en el 2005, 6 otra epidemia. Hemos pasado en los últimos 20 años como 5 epidemias. Del 14 al 16 tuvimos el ébola. Mira, pasamos por dengue, chikungunya, zika, el SARS, y el ébola y ahora el COVID. Entonces, analicemos. Y el H1N1. ¿Y qué hace falta? ¿Qué requiere para que esto ingrese efectivamente en el sistema educativo? Necesitamos de que los políticos decidan. Y que el Ministerio de Educación entienda que tiene que ser como se dan otras materias, como damos música, como damos deporte, como eso es parte de la formación integral ya en este mundo global. Doctor, hemos hablado en algunas ocasiones de lo, por ponerle un término, complicado que está el sistema educativo. Yo soy una de las personas que defiende o pelea mucho que nosotros entremos, digamos, en el desarrollo, nos montemos en ese tren en el que el Ecuador todavía no está montado en educación. Usted ha sido líder en el sistema educativo por muchos años y sin embargo seguimos estancados.
esa voluntad política que nos mantiene estancados, de qué manera, qué podemos proponer nosotros desde el sector privado como líderes, como mentes lúcidas, personas que hemos estado y que tenemos experiencia y conocimientos, a los políticos y qué es lo que usted cree que ellos tienen que hacer, al menos de manera tal, porque hay un largo plazo, digamos, por supuesto, un país no cambia de la noche a la mañana, pero en el corto plazo, ¿qué nos podría, para quienes nos están viendo, qué nos podría, sobre todo los políticos que nos están viendo, qué nos podría ayudar inmediatamente en el cambio del sistema educativo? Bueno, mira, lo primero, Héctor, es que hay que revisar qué es lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Eso es lo primero. Hay que ver la currícula en que se tiene desde todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Ya la forma en que enseñamos y aprendimos cambió. Hay que empezar a combinar y esto nos dio la oportunidad, esta pandemia nos ha dado la oportunidad de entender que tenemos que combinar la presencialidad con la virtualidad. Ya tenemos nosotros que ir a buscar que no hay que estar tanto tiempo en la escuela, sino que hay que tener un tiempo de calidad en la escuela y hay que pasar a buscar mucho más investigaciones, muchas más cosas a través de las herramientas digitales que tenemos y a interactuar. Por ejemplo, yo he oído que algunos dicen que se perdió, que se va a perder la presencialidad. Y yo digo, un momentito, la tecnología nos permite tener presencialidad digital o virtual. Claro. Porque en estos momentos tú y yo estamos haciendo un programa presencialmente unidos a través de las redes digitales. Claro, nos estamos viendo, estamos interactuando, hay una... Y la tecnología lo permite hoy en día. Estamos haciendo una entrevista sincrónica. Una Correcto. clase también puede ser sincrónica. Correcto. Y esas son las cosas que debemos, porque además y esto es otra de las cosas que hay que plantearse, ya las clases con 40 chicos sentados en la misma aula o 30 estudiantes en el mismo espacio físico no se va a poder hacer. Entonces vamos a tener, porque hay que guardar distancias con esto, porque estamos pasando la primera ola. Después van a venir otras olas, porque no todo el mundo le ha dado ni no todos están inmunes. De acuerdo. Entonces, si hay que guardar los 6 pies, el 1,80 de distancia entre un estudiante y otro. Entonces, los espacios ya no te van a dar para tener tantos estudiantes en el aula. Vas a tener que hacer presencialidad por turnos para aprovechar las instalaciones que tenemos. Y la otra parte tendrá que ser en la casa con un blending de enseñanza presencial y presencialidad virtual. Y esto va a traer que en las escuelas, las universidades, los países en educación tengan que invertir con fuerza en todas estas nuevas tecnologías, plataformas que vamos a necesitar ahora. Porque son realidades. Se va a tener que comprar estos túneles que se están poniendo de moda en el mundo ahora, que son los túneles para desinfectar a uno cuando entra a algún lugar. Eso Correcto. lo vamos a tener y va a tener que hacer una inversión de todo el mundo. Son cuestiones que uno ve así y dice, un momentito que el mundo cambió. Así es. Y tenemos que cambiar con él. Y volviendo a la medicina, si te das cuenta, yo soy un poco apasionado con las cuestiones médicas también. Sí. Es el sentido de que, por ejemplo, para que a uno el virus no lo ataque tan fuerte, tiene que tener las defensas bien elevadas, ¿verdad? Claro. Tiene que tener anticuerpos suficientes. El sistema inmune fuerte. Un sí. sistema inmune bien fuerte. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en Cuba? Que llamé a mi familia allá y me dijeron, les están dando el médico de la familia pasó dándoles unas gotas para aumentar para incrementar el sistema inmunológico. Elevar las Por eso es que te defensas, dicen, fortalecerlo. levantas defensa, fortalece. Entonces, el virus cuando te ataca, tienes más defensa para combatirlos. Y eso es Doctor, algo
actualmente hay infectados en Cuba? Sí, hay como, el último dato que tuve, cerca de 300 y pico. ¿Y fallecidos? Fallecidos eran unos 10 o 11. Es una tasa bajísima para una, digamos, población de 10 millones de habitantes, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, doctor, y en estos últimos 2 minutos, ¿cuál es su pronóstico económico? ¿Cuánto tiempo más nos va a tardar comenzar la recuperación y en cuánto tiempo regresamos a la economía de antes o mejorarla? Sí, a ver, mira, Héctor, hermano, yo calculo que para regresar a la economía y recuperarnos, vamos a necesitar nosotros por lo menos 2 años o 3 años. Ese es mi pronóstico. Lo que tenemos que pensar es cómo generamos, cómo protegemos el empleo que tenemos, porque se calcula que este año vamos a decrecer más o menos en un 7-8%. Ese es el decrecimiento de la economía, que hay por lo menos un 35 de un 35 a un 50% de nuestras empresas que no pueden aguantar 2 meses paradas, que vamos a tener que buscar mecanismos contrarios a lo que muchos piensan. La solución tiene que venir por el lado de cómo estimulamos que las empresas mantengan a los trabajadores que tienen actualmente y por un lado, y por otro lado, que generen más empleo. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Y es algo que yo siempre digo esto. Démosle estímulo a la empresa, pero no estímulos de discurso. Digamos, si tú eres empresario, Héctor, y tienes 10 trabajadores. Bueno, si me mantienes esos 10 trabajadores este año y el año que viene, no me pagas 5% del impuesto, te descuento 5% del impuesto a la renta que tienes que pagar, por ejemplo. Pero me mantienes a esos trabajadores. Y si por alguna casualidad me generas 10% más de empleo o me generas 20% más de empleo, te exonero 5% más. Medidas de ese tipo es la que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque esas son personas que la crisis ahora es de oferta. Por tanto, tenemos que producir bienes y servicios para tener oferta. Tenemos que estimular el sector agrícola para que la gente no se nos muera de hambre. Entonces hay que darle estímulos a las empresas agrícolas. Tenemos que, pero estímulos bien directos para ello. Tenemos que pensar en que, Despetrolarizar la economía, ¿qué opina de eso? a ver, nuestra economía ya está despetrolizada. Nuestra economía funciona porque la mayoría del petróleo se nos va. Yo sí creo que hay que pensar en cómo focalizamos los subsidios. Es No decir, eliminar retomar, esos, no sí, eliminarlos. no eliminarlos, focalizarlos. Yo creo que hay que ir a la focalización de los subsidios. Tenemos que ir a un proceso de racionalización de racionalización eficiente en el sector público. Es No en decir, médicos, no en reducir la maestros, nómina. pero reducir la nómina de burócratas. Por tanto, tenemos que ir a un proceso de descentralización y desconcentración y cambiar el esquema de Estado que tenemos actualmente. Este Estado totalmente centralista que tenemos en el país no da más. Entrar en Tenemos que ir a autonomías. o federalismo, por regiones. Tenemos que cambiar el esquema, porque además socioculturalmente este país da para tener diferentes regiones, que es otro de los elementos importantes que tenemos que entrar a analizar. Por otra parte, tenemos que ir a tocar las puertas de Estados Unidos, del Federal Reserve, como tenemos una economía dolarizada, para que nos den un tratamiento especial a nosotros, donde nos puedan dar préstamos a largo plazo directamente de alguna medida con ventajas posibles por ser una economía dolarizada. Tenemos que pensar en eso también. Y aquí es donde la parte de los embajadores nuestros tienen que Tienen que jugar hacer un su papel trabajo. importante. Escuchaba a Cristina Reyes hoy en la mañana decir que tenemos una deuda con China y que a propósito y tomando en cuenta que todo esto nace en China y hay una, digámoslo así, vertiente o tendencia de la gente, algunas personas que están diciendo
China debería hacerse responsable de los costos económicos, que nosotros podamos hacer una especie de negociación con China y decir, oigan, ustedes nos están provocando esto, no pagamos la deuda. ¿Qué opina usted de eso, doctor? A ver, yo creo que con China tenemos que hacer una reestructuración de la deuda conforme hay que reestructurar toda la deuda que tenemos actualmente, porque toda es cara y a corto plazo. Entonces, tenemos que ir a un proceso de reestructurar toda nuestra deuda y ponerla a 15, 30 años máximo con tasas de interés 1 o 2 puntos nada más por encima de nuestros vecinos. Fíjate que no estoy diciendo por debajo, por encima de nuestros vecinos, pero no al 10% ni al 11% como la tenemos actualmente, sí a un 6, 7%, o un 5, 6% sería lo ideal. Si es 4, mucho mejor, ¿no? Y por otro lado, podernos apuntalar con los organismos multilaterales de crédito con propuestas concretas de ayuda. Y con China, sí, China está dispuesta y segurísimo que va a estar dispuesta a reestructurar la deuda porque si no, no nos puede cobrar porque es impagable. En estas condiciones no la podemos pagar. Y tenemos que sentarnos seriamente a decir, señores, esto es lo que hay. Pero por otro lado, también internamente tenemos que sentarnos como país y el sistema financiero nacional privado tiene que decir, a ver, señores, voy a apoyar ahora con préstamos productivos a tasas cercanas a las internacionales. Y eso nos va a apoyar muchísimo. ¿Y por qué digo esto? También hay que quitarle determinadas comisiones y cuestiones que tienen que pagar la banca privada. Tiene que ser todo un análisis bien estructurado en este sentido para bajar las tasas de interés internas también. ¿Por qué? Porque a diferencia de los países desarrollados, Héctor, y esto es interesante, ellos ya no pueden bajar las tasas de interés porque están muy cerca de cero. Pero nuestras tasas de interés están al 7, al 8, al 10%, al 18%. Están muy cerca del otro cero, el que va acompañado con uno. Exactamente. Entonces nosotros tenemos todavía esa diferencia que podemos aprovechar internamente. Y es la que tenemos que aprovechar para funcionar. Y esto hacerlo como, a ver, todo el mundo vamos a aportar por el país. Yo creo que en este sentido tenemos ese espacio todavía, gracias a Dios. Y lo otro es que a nadie se le ocurra salir de la dolarización. Porque están diciendo, no podemos hacer nada porque no podemos emitir. No, señores, un momentico, por eso es que tenemos que ir a tocar las puertas de Estados Unidos, porque ahí es donde se emiten los dólares. Esa es la primera negociación. Lo otro es, tenemos todavía nosotros un colchón que podemos sacar músculo, pero eso sí, con el Estado como venía funcionando anteriormente no da más. Eso no da más. Y nuestra economía no da más en la forma en que estaba funcionando. Porque, señores, no podía una economía funcionar con tantos costos. Mira, no puede ser que nosotros tengamos que emplear 48 días para crear una empresa, mientras que en el mundo en 9 días ya está creada. Son Correcto. cosas así que nosotros tenemos que apuntar y cambiar. ¿Y por qué es eso? Porque los burócratas tienen que justificar su existencia. Claro, de acuerdo. Esa es la esencia. Entonces, cambiemos la forma en que hacemos gobierno, cambiemos la forma en que está estructurado el país y tenemos que ir a cambios socioinstitucionales en el país para poder tener un país mejor. Aprovechemos la oportunidad que nos ha puesto esta pandemia. Bueno, doctor, ha sido realmente un gusto, muy interesante. Concluyo con que de manera muy breve debemos de tener, aprender de las mejores prácticas, indistintamente incluso de las diferencias ideológicas. Aquí hay que seguir y aprender a quienes tienen los resultados, indistintamente de quienes tienen las ideologías. Tenemos que ser capaces de ir hacia la obediencia, el orden y control como sociedad. Tenemos que ser capaces de afinar el sistema educativo porque lo que está sucediendo es falta de formación y lo que sucedió es que no estábamos preparados para esto y debemos de ya comenzar a preparar educativamente y formativamente a nuestra sociedad para lo que se pueda venir en el futuro. El sistema educativo tiene que innovar y en la parte económica, si me corrige, doctor, esto se va a solucionar en los próximos 2 años, 2, 3 años y debemos de poner el hombro todos y salir adelante con todas las recomendaciones que usted ha dado, a cuidar los empleos y a cuidar el trabajo y a los empresarios
comenzar a negociar con el gobierno los mejores beneficios para poder seguir invirtiendo y sostener nuestro país. Doctor Fidel Márquez, siendo ya la 1 de la tarde, ha sido la entrevista más larga que he tenido hasta ahora, pero justamente por lo interesante de la conversación. Le agradezco mucho por esta oportunidad, espero volverlo a tener pronto en este mismo canal, y ha sido un gusto. Un último mensaje, doctor. No, gracias a ti, que te sigas recuperando, Héctor, que te necesitamos. Muchas gracias. Dios le pague. No, Bueno, muchísimo gusto de verlo, y a todos ustedes recuerden suscribirse en nuestro canal. Necesitamos mínimo 1000 suscriptores, tenemos cerca de 200 para poder ya hacer transmisiones en vivo. Les agradecemos mucho por estarnos siguiendo siempre. Hoy a las 3 de la tarde es la nueva entrevista, todos los días estamos tratando de hacer 2. Espero que estén conectados, nos vemos. Muchísimas gracias, doctor, un fuerte abrazo. Nos vemos en la gracias próxima. a ti. Que esté bien. Chao, chao.